oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va enfrente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba a Muy buenas noches, que Dios bendiga a cada amigo, a cada hermano. Soy su hermano Ángel Gabriel Hilario. En esta noche estaremos compartiendo la palabra del Señor en un glorioso estudio bíblico bajo el tema
los dones de la divinidad. Damos gracias a nuestro hermano Mario Adames por hacernos y extendernos esta invitación y así compartir la palabra del Señor. Tanta falta y tanta necesidad que hay de escuchar y escudriñar día tras día la palabra del Señor. Antes de iniciar este estudio bíblico, quiero compartir con ustedes el pasaje de la Biblia en Génesis capítulo 1, verso 1 en adelante. Me gustaría también a los televidentes que nos están viendo, que también juntamente conmigo leamos la palabra del Señor y así demos inicio a este estudio bíblico que será de gran bendición para cada uno de ustedes. Génesis capítulo 1, verso 1, y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. En esta hora nos presentamos delante de ti, reconociendo que eres soberano, que eres Dios eterno, que eres santo, que eres verdadero. Te pedimos, Dios mío, que a través de esta palabra, a través de este estudio, Señor, tú estés edificando las almas, las vidas, los corazones, cada persona, Dios amado, que en estos momentos nos está viendo. No importa el lugar, el país, no importa la raza, la etnia, Dios amado, que sea usted tocando su vida y edificando su corazón de una manera muy especial. Bendice, Padre eterno, glorifícate conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Así que, amado hermano y amigo que nos escucha, quiero compartir con ustedes un estudio bíblico de la Biblia Plenitud, Reina Valera 1960, un estudio bastante interesante que nos da a entender y a discernir cuáles son las funciones específicas que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Además de eso nos aclara también y nos muestra cuáles son los dones que cada uno de ellos les corresponde darle a la iglesia. Muchas veces pensamos que los dones son dados todos por la misma persona más. Sin embargo, hoy estaremos analizando ese punto bíblico que realmente no es así. Tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno dan dones diferentes, dones que realmente nos sirven y nos ayudan para edificar la iglesia de Cristo Jesús. Los dones de la divinidad. Muchos consideran útil la clarificación de las funciones específicas de cada una de las personas de la Trinidad que desempeña los dones o que se manifiestan los dones a la humanidad. Recordando de que nosotros creemos en un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Muchas personas quizás no entiendan o quizás se le haga difícil o complicado establecer la diferencia o creer en esta doctrina. Mas, sin embargo, nosotros creemos en ese Dios trino. Y en sus orígenes, como es natural nuestra existencia, la vida humana la debemos al Padre. ¿Quién creó lo que hoy nosotros podemos ver? El cielo, la tierra y todo lo que en ellos hay. Hay un ente fundamental, hay alguien que dirigió específicamente la creación del mundo. Vamos a ver qué nos dice Génesis capítulo 2, su verso 7. La palabra de Dios nos dice en el verso 7: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hay no de entender que el responsable de crear la humanidad, de crear al hombre, fue el Dios Padre. Ahora bien, también vemos la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en el libro específicamente de Hebreos, y me gustaría también que los televidentes nos acompañen específicamente en el capítulo 12, su verso 9. La palabra de Dios nos habla y dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos,
¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Entonces vemos que específicamente también Hebreos nos habla de un Padre creador de los espíritus, o sea, refiriéndose en este caso al Dios Trino. En el caso también de nuestro amado Señor Jesucristo, es el responsable de redimir la humanidad. Y así lo establece en Juan 3:16, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el responsable de salvar la humanidad, de redimirla de sus pecados, es el Cristo de la gloria, el Mesías. Desde el punto de vista de la redención, Jesús es el dador de la vida. También en el libro y en el Evangelio de Juan, su capítulo 5, también nos habla la palabra del Señor. Su verso 38, específicamente al 40, nos dice lo siguiente. Juan capítulo 5, verso 38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que no tengáis vida. O sea, Dios envió a su Hijo al mundo para que a través de Jesús el hombre sea salvo. O sea, esa fue la responsabilidad, el compromiso principal que tuvo Jesús al venir a esta tierra. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. O sea, la única forma, la única manera, el único camino para nosotros ir, amado amigo y hermano que nos escucha, llegar al Padre, escuche bien, es Jesús. Hay una función. El Padre envía al Hijo y el Hijo viene a esta tierra, muere por nosotros, en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa para que usted y yo creamos en su verdad y creamos en el Hijo que es Jesús, que Dios envió a la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. También en el capítulo 10 del libro de Juan, su verso 27 específicamente nos habla y nos dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y dice el verso 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. O sea, estamos más que guardados en la mano del Señor. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da vida eterna. Por tanto, nosotros tenemos que creer en el Señor. Es imposible, amado hermano y amado amigo que nos está escuchando, que usted llegue al Padre sin antes llegar a Jesús. O sea, esa es la fuente, es el camino, es la vía para que nosotros lleguemos al cielo. Dio su vida y derramó su sangre para su acreedor de ese privilegio. Aún más, el Padre y el Hijo enviaron juntos entonces al Espíritu Santo. O sea, vino el Padre, envió al Hijo, y el Hijo vino a esta tierra, murió por nosotros. Entonces, el Hijo y el Padre enviaron a la tierra, enviaron a la iglesia el Espíritu Santo. Vamos a ver qué nos dice Hechos, capítulo 2, su verso 17. Dice la palabra del Señor. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Una promesa que Dios le había dado a través del Hijo. Y se cumple por medio del Espíritu Santo. Pero vemos en el verso 33 que dice, así que exaltados por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Una promesa del Padre, amén, repetida, recordada por medio de su Hijo amado Jesucristo y cumplida evidentemente en el día de Pentecostés, aleluya, cuando estaban allí en el monte orando, clamando y esperando esa promesa del Espíritu Santo que fue profetizada también por el profeta Joel y cumplida en el libro de Hechos, su capítulo 2. La palabra de Dios, amado amigo, nos habla y nos da a entender
que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una función en nuestra vida. Y pongo un ejemplo muy sencillo. Simplemente cuando alguien se convierte a Dios, tanto el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo intervienen en la salvación de esa persona. Ahora bien, le voy a dar una ilustración de la manera en que ellos intervienen en la vida de esa persona que se convierte a Cristo Jesús. Por ejemplo, el responsable de llamar a esa persona al arrepentimiento es Dios. Pero el responsable de limpiar esa vida, de transformar esa vida, de limpiar esa vida, es Jesucristo. La misma Biblia nos dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahora bien, si la función de Dios es llamar y la función del Hijo es redimir a esa vida, ¿cuál es la función que tiene entonces el Espíritu Santo? La función que tiene el Espíritu Santo en la intervención de la salvación de alguien simplemente es tocar a esa persona, es convencerla de sus pecados. Ustedes, gente en cultos, en campañas, en la iglesia, que muchas veces comienzan a llorar ante la manifestación del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo se encarga de tocar a esa persona, decirle, mira, está mal, conviértete, arrepiéntete, reconcíliate, vuélvete a Dios. O sea, el Espíritu Santo es el responsable de convencer a cada creyente, a cada persona, a cada oyente, en diferente parte en el cual escucha o vaya a escuchar la palabra de Dios. A fin de hacer avanzar la obra y la redención por medio del ministerio del culto, el magisterio de la iglesia y la evangelización. O sea, que tanto el Padre y el Hijo tienen un fin de ensanchar, de seguir dándole crecimiento, dándole edificación espiritual al Evangelio, a la congregación, a la iglesia. Y por tanto, tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo intervienen de una manera efectiva y de una manera muy clara. Y en este estudio yo quiero que visualicemos e ilustremos cuáles son los dones que le corresponden al Padre, cuáles son los dones que les corresponden al Hijo y cuáles son los dones que les corresponden al Espíritu Santo. Romanos capítulo 12, del 3 al 8, describe una serie de dones dispensados por Dios como Padre. Ahí, en Romanos específicamente, los dones que se resaltan solamente son los dones que les corresponden al Padre, los cuales parecen identificarse como motivaciones básicas. Esto es, inclinaciones inherentes a cada persona según las cualidades que les concedió el Creador desde su nacimiento. Aunque solo se mencionan 7 categorías. Al observarlas vemos que a pocos individuos se les puede describir con un solo don. Es algo importante también destacar que una persona creyente no solamente va a tener un don, sino que una persona cristiana puede tener 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 y 7 dones en su vida. Y vamos a ir viéndolo y usted va a ir identificando lo que hoy nosotros estamos argumentando por la palabra de Dios. Lo más común es encontrar una combinación de varios dones con diferentes rasgos de cada don presente hasta cierto grado. Mientras que a la vez uno es el rasgo dominante en la persona. Podemos tener diferentes dones espirituales en nuestra vida, pero hay uno específicamente que es el que se destaca más, es el que se puede identificar, es el que no se puede esconder de una, a donde usted caiga, a donde usted esté, a donde usted vaya, inmediatamente lo pueden identificar. Mira, el varón o el pastor o el evangelista se destaca con este don en específico. La Biblia, en el caso de Corintios capítulo 12, verso 31, nos habla de que tenemos que procurar en cierto momento los mejores dones. Porque hay diversidades de dones, pero es importante recordar que los dones son guiados solamente y todos por el Espíritu. El Espíritu es el mismo, aunque haya diferentes dones. En segundo lugar, tenemos en 1 Corintios capítulo 12, versos 7 hasta el 11, la relación de 9 dones del Espíritu Santo. Su propósito es específico.
es para provecho de la iglesia. Oiga bien, es para provecho de la iglesia. Por tanto, los dones del Espíritu Santo, no, con esto no quiero decir que lo del Padre y lo del Hijo no son importantes. Pero los dones del Espíritu Santo son uno de los dones más importantes que en una congregación, en una iglesia deben estar presentes. Si no están, hay que anhelar los dones, los dones que ofrece el Espíritu Santo. Dones extraordinarios, dones interesantes, hermano. Y que, como dice la misma Biblia, son dones que sirven para provecho de la congregación y de la iglesia. Como decía anteriormente, la palabra provecho viene del griego sumpero, que significa reunir, beneficiar, favorecer. Lo cual ocurre mientras la vida colectiva del cuerpo se fortalece y se expande por medio de un ministerio evangelístico. Estos 9 dones están a disposición de cada uno de los creyentes, pues es el Espíritu Santo quien los reparte. Escuche bien, el Espíritu Santo es quien reparte cada uno de los 9 dones que nosotros, y más adelante estaremos mencionando, nos sirve para provecho de la iglesia. Y quiero compartir en 1 Corintios, su capítulo 12, específicamente verso 11. Y ahí nos dice la palabra del Señor: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, el Espíritu Santo le da el don a quien Él quiere, al de ciencia, al de sanidad, al de hacer milagros, el de profecía, el de discernimiento de espíritu, el de diferentes tipos de lengua, interpretación de lengua. Todos estos dones son parte del Espíritu Santo del Señor, 9 en específico. No se debe adoptar una actitud pasiva ante ellos, sino desearlos y buscarlos activamente. Hay gente que solamente se conforman y se adaptan al conformismo. En este caso, los dones del Espíritu Santo hay que anhelarlo, hay que buscarlo, hay que pedirlo. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Lo vamos a hacer con ayuno, con oración, con obediencia, con sometimiento, con vivir en santidad, como llama la palabra del Señor. En 1 Corintios, donde estamos, su capítulo 13, verso 1 nos dice: y si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice el capítulo 14, su verso 1: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. O sea, hay que desear, como dice, hay que procurar, como dice el verso 1, procurar los dones. Pero dice el verso 1 del capítulo 13 que acabamos de leer, que todo lo que tenemos que hacer es con amor. Porque de nada nos sirve tener todos estos dones espirituales en nuestra vida y realmente no hacerlo con amor. Dice el verso que leímos anteriormente: vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Yo siempre digo, y me gusta destacar esa parte, sería como una tambora que usted le da palo, suena, y cuando usted abre realmente esa tambora está vacía. No podemos ser una tambora que por más que suena, al analizar su composición, realmente está totalmente vacía. Y en tercer lugar, tenemos los dones dispensados por el Hijo de Dios. Constituyen el fundamento que garantiza que las primeras 2 categorías de dones se apliquen al cuerpo de la iglesia. O sea, tenemos los dones del Padre, los dones del Espíritu Santo, pero vemos un complemento en los dones específicamente del Hijo, que son los dones de ministerio. Son 5 dones que establece Jesucristo. 5 dones son los que está establecido darlo por el Señor. Y eso lo vamos a estar viendo a medida de que estemos desarrollando el estudio. Ya será cuando en caso de que no terminemos, no concluyamos en esta ocasión, lo estaremos transmitiendo en una segunda parte para dar continuidad a este estudio bíblico. En tercer lugar, como decía, tenemos los dones del Hijo que consolidan y confirman los demás dones del Padre y del Hijo.
Vamos a ver qué nos dice Efesios, su capítulo 4, verso 7. La palabra del Señor nos dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Escuche bien. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo, escuche bien, refiriéndose específicamente a Cristo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Son los 5 dones que les corresponden darlo a Cristo. Escuche bien, esos dones que estamos mencionando en estos momentos no lo da ni el Padre ni lo da el Hijo, solamente el Hijo de Dios. Dice el verso 12, a fin de perfeccionar, escuche bien cuál es el objetivo de estos dones de Cristo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, escuche bien, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, con este ministerio se forma el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Dios, de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad, en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en qué, en amor. Esto pues digo, y requiere en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Contamos ahora con una dirección muy estricta y es la dirección de Cristo. O sea, cuando Cristo a usted lo llama con cualquiera de estos dones, sea pastor, sea evangelista, sea maestro, hay que responder y pensar con la mente de Cristo. Y luego estaremos explicando cada una de esas funciones e intervención de estos dones extraordinarios de Cristo. No solamente indica estos dones lo que ha dado Cristo a la iglesia de acuerdo con su propósito. El ministerio de los líderes es equipar al cuerpo de Cristo, ayudando a cada persona a que perciban el lugar que el Creador les ha reservado, de acuerdo con las cualidades con las que ha dotado y las posibilidades que la salvación les ofrece. Ahora, para la realización del propósito divino en sus vidas y para que reciban el poder del Espíritu Santo y comiencen a responder a los dones que cada creyente recibe a fin de expandir sus capacidades inaptas en aras de llevar a cabo su ministerio redentor, edificar la iglesia y evangelizar al mundo. No podemos conformarnos, muchas veces nos arrepentimos a Cristo y simplemente nos quedamos ahí en la congregación, en la iglesia, nos conformamos con estar en el banco en la iglesia, nos conformamos con escuchar al pastor predicar o al hermano predicar y nosotros no nos preocupamos en nosotros también ser instrumentos de Dios y de llevar la palabra de Dios a diferentes partes del mundo, no solamente en nuestro país, sino a donde Dios les permita ir y llevar la palabra del Señor. Tenemos que ser instrumentos, pero los dones espirituales tenemos que día tras día anhelarlo en el amor del Señor. La palabra de Dios nos habla muy claramente de los dones del Padre, Romanos 12, del Hijo, Efesios 4 y del Espíritu Santo, primera de Corintios capítulo 12, verso 8. Pero en este momento quiero resaltar los dones específicamente del Padre. ¿Cuáles son los dones del Padre? Y yo quiero que usted me preste mucha atención, amado hermano, y que me acompañe en esta noche a la palabra del Señor. Y vamos a usar como referencia Romanos capítulo 12,
su verso 3 en adelante. Escuche bien, porque mencionábamos anteriormente que son 12 los dones, en este caso, del Padre. Y dice la palabra del Señor, Romanos 13, verso 3, lo siguiente: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quiere pues no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues el servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario, estamos leyendo en Romanos 12, capítulo, verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de que sí el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Escuche bien, el cuerpo físico tiene muchos miembros, igualmente el cuerpo espiritual, pero cada uno de esos miembros tiene funciones distintas, como así lo dice el verso 4. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todo miembro los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y quiero destacar en este sentido los 7 dones, y lo voy a mencionar: el don de profecía, el don de servicio, el don de enseñanza, el don de exhortación, el don de repartir, el don de presidir y el don de hacer misericordia. Son dones que son repartidos por nuestro Dios Padre. Ahora bien, ¿cuáles son los propósitos específicamente de estos dones? Por ejemplo, en el caso del don de profecía, es cuando hablamos con franqueza y hablamos con visión, especialmente cuando lo hacemos bajo la inspiración del Espíritu de Dios. O sea, Dios en un momento determinado te puede utilizar con relación a la parte profética para transmitir el mensaje del Señor. Vamos a ver en el caso de Joel, capítulo 2, su verso 28. La palabra de Dios nos habla en Joel, capítulo 2, su verso 28, lo siguiente: y después de esto derramaré mi espíritu, y sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Había una profecía específicamente de que todas estas cosas en los últimos tiempos iba a acontecer. Y uno de esos dones es el don de profecía. También uno de los motivos básicos del don de profecía es demostrar valor en lo moral y un inquebrantable compromiso con los valores dignos. Influir sobre los que están en nuestra esfera de acción con un espíritu positivo de justicia social y espiritual. Y aclaro también en la parte del don de profecía que ser profeta es un asunto y tener el don de profecía es otro asunto. Me explico. Hay gente que no son profetas y pueden tener el don de profecía. Y hay profetas ya de oficio que en el cual, en este caso constantemente, Dios le revela o le vive revelándole o le muestra constantemente las cosas que han de acontecer en ciertos momentos próximos o puede ser de un largo o corto plazo. Como las 3 categorías, lo del Padre, los del Hijo y lo del Espíritu Santo, involucran aspectos proféticos, tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo involucran esta parte. En el caso del Hijo, tiene el ministerio del profeta. Ya en el caso del Padre, don de profecía.
Hace falta hacer algunas distinciones, como lo establece, ¿verdad? Romanos capítulo 12 en términos general. El don de profecía dispensado por el Espíritu Santo, como lo habla en 1 Corintios 12, se refiere a la inspiración sobrenatural hasta el punto que el hablar en lengua y su interpretación se incluye también en esta categoría. Vamos a ver 1 Corintios, su capítulo 14, verso 5. Capítulo 14, verso 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. O sea, vemos que en este sentido la profecía es un don mucho mayor que el hablar en lengua, y se destaca también en la parte del hablar en lengua. El don de oficio del profeta dado por Cristo a la iglesia a través de los ministerios individuales constituye otra expresión del don de profecía. Aquellos que lo desempeñan deben llenar tanto los requisitos del Antiguo Testamento sobre la fidelidad del mensaje como las exigencias del Nuevo Testamento en torno a las normas de la vida y carácter requerida para ejercer el liderazgo espiritual. Este don, amado hermano, amado amigo, es directamente establecido por nuestro Padre Celestial. Otro don importante es el don de servicio. ¿En qué consiste el don de servicio? Consiste en ministrar y servir amorosamente a todos los que están en necesidad. Usted ve gente en la iglesia, en diferentes lugares, que se preocupan por suplir las necesidades de su hermano. Se preocupan cuando alguien no tiene que comer. Se preocupa cuando no tiene que vestir. Este don de servicio lo ha puesto Dios y directamente viene de parte de Dios. Y lamentablemente no todos tenemos el don de servicio. Es un don que lo da el Padre, pero que realmente no lo tenemos todos. Amén. También ministrar tal como corresponde al trabajo y al oficio del diácono. Vamos a ver qué nos dice Mateo su capítulo 20, verso 26, y la palabra de Dios nos dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será nuestro servidor. O sea, el don de servicio tiene una característica de sencillez, de humildad, una vocación de, como dices, el mismo don de servir. Usted ve que casi mente, usted diría, pero este hombre o esta mujer no se cansa de servir. Es porque el don de servicio lo está acompañando. Amén. Y definitivamente, si usted no tiene el don de servicio, quizá usted podrá empezar una obra, pero se va a cansar, va a desmayar, porque no cuenta con el don de servicio. Tenemos el don de enseñanza. Es una habilidad sobrenatural para explicar y aplicar las verdades recibidas de Dios para la iglesia. Una cosa es ser maestro, una cosa es ser pastor, una cosa es ser evangelista y una cosa es tener el don de enseñanza. Puede ser cualquier hermano, cualquier hermana que cuando usted lo escuche ministrando, predicando, usted se quede asombrado y diga, verdaderamente me gozo o disfruto escuchar la enseñanza o el mensaje de la palabra de este hermano, porque ese siervo, esa sierva cuenta con el don de la enseñanza. Presume, es una habilidad sobrenatural, como decía, para explicar y aplicar las verdades recibidas de Dios para la iglesia. Presupone el estudio y la inspiración del Espíritu que permite presentar con claridad la verdad divina al pueblo de Dios. Y es considerada diferente a la actividad del profeta, quien habla directamente en nombre de Dios. El profeta constantemente o siempre cuando va a hablar de la palabra, dice Dios dijo, o Dios mostró, o Dios reveló, o Dios habló diferente al siervo o a la sierva que tiene el don de enseñanza. Va a citar, va a usar la Biblia como instrumento, como guía, como ejemplo, para instruir, para enseñar, para exhortar y transmitir el mensaje del Señor. Tenemos también el don de exhortación, que significa literalmente llamar a alguien para animarlo a algo. Una cosa es enseñar y una cosa es exhortar. En sentido amplio, cuando exhortamos, o este don incluye o equivale a suplicar, a consolar, a instruir. O sea, el que exhorta
no solamente enseña la palabra, sino que instruye, suplica, guía, muestra. Vamos a ver qué nos dice Hechos capítulo 4, su verso 36. La Biblia habla en el verso 36 de Hechos capítulo 4 lo siguiente. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, Hechos capítulo 4, verso 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Este hombre, en el caso de José, tenía un nombre interpretativo, consolación. Y cuando analizamos el ministerio de este hombre, de este siervo de Cristo, de este apóstol del Señor, tenía una de las funciones específicas de exhortar, de instruir en el Señor. Vamos a ver Hebreos capítulo 10, su verso 25. La palabra de Dios nos dice, en el verso 25 específicamente, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, hay una exhortación, sino que debemos exhortarnos, sino exhortándonos, escuchen bien, exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. O sea, una cosa es enseñar la palabra que hay que congregarse y otra cosa es exhortarle a la congregación lo que hay que hacer. Cuando tú le exhortas a alguien, tú le pides, le suplicas. Es como decir, hermano, por favor, no deje de congregarse, vamos a la iglesia. Diferente a tú enseñar, hermano, hay que congregarse, hay que venir a la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos el don de repartir. Su significado es esencial, es de dar en un espíritu de generosidad. Desde un punto de vista técnico se refiere a aquellos que proveen recursos a los que no tienen. Cuando usted ve hermanos que le bendicen materialmente, físicamente, es porque realmente ese hermano tiene un don de repartir. Y bíblicamente lo leíamos ahorita dentro de los dones que se clasifican, que le pertenecen al Padre. Este don debe ser ejercido con liberalidad, sin abstención ni vanagloria. Porque hay gente que se vanaglorían por lo que hacen. Bendije a tal hermano, le di tanto a tal hermano. Realmente cuando usted hace eso, realmente no está cumpliendo con las exigencias de este don bíblicamente. Y dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 1, verso 12, lo siguiente. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Tenemos que dirigirnos con toda sinceridad, amén, en lo que hacemos en el nombre del Señor. Y su capítulo 8, también, verso 2, nos dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. O sea, el mismo Cristo primeramente nos mostró que Él fue generoso. Aleluya. Y por tanto, el don de repartir es una de las características y tanto yo creo que debemos imitarlo todos. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice el capítulo 9 de 2 de Corintios, su verso 11, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracia a Dios. Y dice el 13, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios, por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. O sea, debe hacerse con liberalidad, con humildad, con sencillez y sobre todo de una manera desinteresada. Y estamos ya concluyendo con la parte del don de presidir. Cuando hablamos de presidir, alude a alguien que se pone al frente en alguna actividad. Abarca la acción modeladora, supervisora y directriz del Espíritu Santo sobre el cuerpo de Cristo. El liderazgo debe ser ejercido con diligencia. Mucha gente, muchos de los jóvenes
muchos hermanos, muchas hermanas podemos diferenciarlo, porque el don de presidir se nota sin usted tener o ejercer ningún liderazgo. Usted quizá no sea pastor, no sea evangelista, no sea presidente de jóvenes, de caballeros, de damas, pero cuando está el don de presidir, muchas veces los hermanos, las hermanas van a decir, vamos a contar con el pastor, con el hermano fulano, con la hermana fulana, o vamos a dejar a cargo a nuestro hermano o nuestra sierva, porque han visto cierto liderazgo, aunque en la congregación no tenga alguna posición o alguna función en específico. Y este don de presidir viene directamente del Señor. Y por último, tenemos el don de la misericordia, que es un don en el cual nos permite identificarnos con el sufrimiento de otros, establecer relaciones de comprensión, respeto y sinceridad con otros. Para que sea efectivo, este don debe ser ejercido con amabilidad y alegría, no como una obligación. El don de misericordia, un don del Padre, un don del Rey, un don del Señor. Así, amado hermano, estos son algunos de los 7 dones específicamente repartidos por el Padre. En nuestro próximo estudio, en la parte 2, estaremos compartiendo los dones del Espíritu Santo, que en este caso son 9 dones, y ahí involucra la sabiduría, el don de ciencia, el don de fe, el don de sanidad, el don de hacer milagros, entre otros dones que lo estaremos mencionando. Así que le damos muchas gracias por compartir con nosotros. Dios le bendiga y estaremos orando para que la paz del Señor Jesucristo les acompañe a cada uno de ustedes en el nombre del Señor. Padre eterno, te damos gracias por la oportunidad que nos ha dado de compartir en este día tu palabra, Señor. Te pedimos que bendiga a cada hermano, que bendiga a cada amigo, que bendiga a cada persona, Dios mío, que se ha detenido a escuchar, estudiar tu palabra en este día, Señor. Te doy gracias. Bendícelo en gran manera, en el nombre de Jesús. Y que la paz del Señor le bendiga en gran manera. Dios le bendiga, Dios le guarde, en el nombre de Jesús. Amén. Farovisión, televisión comunitaria en Río San Juan.